timers. Así que nos vamos al paso 2. Ah, por cierto, va a haber un timer, ¿sí? Va a haber un timer o 2 timers. ¿Cuántos timers voy a necesitar? Dice José Ramírez, 2 timers o 2 temporizadores. Es correcto. ¿Por qué razón? Porque cuando voy a llenar, necesito mantener el pistón un tiempo, activa la válvula, y cuando voy a etiquetar, cuando voy a sellar, necesito un tiempo abajo también. Así que podemos usar 2 timers. Vamos a usar un tiempo timers. Vamos a usar un timer 1 y un timer 2. Contadores esta vez no los vamos a usar. ¿De acuerdo? Así que paso 2, una herramienta de análisis. ¿Qué herramientas podemos utilizar? El día de hoy vamos a usar un diagrama graph. ¿Y qué necesitamos hacer para hacer un diagrama graph? Debemos determinar los estados, las transiciones y las acciones que vamos a realizar. Tenemos que definir un estado cero, que sería como el estado de reposo, es decir, el estado antes de que iniciemos la operación. Ese estado cero es el reposo. Para nosotros la banda está apagada, los pistones están apagados, ese sería el primer estado. Y ese no lo vamos a definir en ecuaciones, porque para nosotros va a ser el no estar en modo de arranque, no estar en modo de run. Ahora lo que queremos ver es qué sucede después de eso. Debe haber una acción, algo que venga a cambiar ese estado de reposo. Pueden pasar 3 cosas, ¿sí? Pueden pasar 3 cosas. Si se activa cualquiera de mis sensores, entonces debe suceder un cambio y hay que definir eso. En realidad voy a tener 3 caminos diferentes que me van a llevar a diferentes consecuencias. Pero vamos a empezar con que tenemos un estado 1. Un estado 1 donde ya ocurrió, que ya se oprimió el botón de arranque. ¿De acuerdo? Cuando ya oprimimos el botón de arranque, pasamos al estado 1 y se activa nuestra banda transportadora. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí viene toda la historia de lo que debe suceder. Muy bien, dice Edison, un pulsador de arranque. Es correcto, es lo que acabamos de añadir aquí. Ahora, pensemos en nuestra banda transportadora. Acaba de empezar a trabajar y acaba de llegar el primer objeto. Tenemos aquí nuestro primer botella y esta botella tiene que comenzar a avanzar. Por lo tanto, la banda transportadora va a estar activa. Pero ¿hasta cuándo va a avanzar esa botella? ¿Hasta cuándo? Tengo un sensor 1, tengo un sensor 2 y tengo un sensor 3. Díganme, ¿hasta cuándo debe detenerse esta banda transportadora? Este elemento va a llegar a esta posición, ¿de acuerdo? Va a llegar a la posición del sensor 1. ¿Y qué va a pasar cuando llegue aquí? Así que la transición es ese cambio, ¿sí? El cambio es que llegamos al sensor 1. ¿Qué va a suceder si llegamos al sensor 1? Bueno, si llegamos al sensor 1, pregunta para ustedes, vamos a crear un estado 2, pero ¿qué debe suceder? ¿Qué cambio? ¿Qué debe pasar? Ya tenemos la idea de que debe de encenderse el pistón 1, pero para que se encienda el pistón 1, voy a escribir P1 más, debe detenerse la banda transportadora. Muy bien, así que vamos a llegar aquí y la banda transportadora debe volverse menos. Así que detenemos la banda, encendemos el pistón. ¿Y qué va a suceder? Bueno, va a comenzar a subir el nivel. ¿Y cómo sé cuándo debe detenerse? Alguien preguntó si estaba yo midiendo esta cantidad de líquido con un sensor de nivel. O alguien decía si yo tengo un sensor de flujo. No, hablamos de que necesitamos un temporizador. Vamos a simplificarlo a que hay un temporizador que me dice cuándo dejar de llenar. Esa es la parte interesante. Así que vamos a activar no solamente nuestro pistón, sino que tenemos que activar un temporizador. ¿De acuerdo? Debe haber un temporizador que me indique que si ya llegó a ese valor, debe retraerse el pistón y debemos regresar al inicio. Así que yo voy a activar aquí un temporizador. Este temporizador se va a activar y cuando ese temporizador llegue a su valor, mi pistón debe apagarse. ¿De acuerdo? Voy a ir borrando por aquí.
Y ahora, ¿qué va a pasar con las demás? ¿Qué va a pasar con las demás etapas? ¿Será que voy a hacerlo después de esto? ¿Debe seguir el siguiente y el siguiente? ¿O puedo hacerlo de manera paralela? En realidad sí podemos hacerlo de manera paralela. Es decir, necesitamos también nosotros tener una rutina, una activación cuando llegamos al sensor 2, cuando llegamos al sensor 3. Así que ahorita vamos a ir haciendo espacio porque recuerden que tenemos que resolver también los otros dos puntos donde va a haber este cambio. Muy bien, llegamos aquí. En el estado 2 se encendió el pistón, se apagó la banda y se activó el temporizador. Si este temporizador cuenta, por ejemplo, 3 segundos, cuando el temporizador llegue a 3, vamos a caer en un nuevo estado. Lo voy a definir como el estado 3. Pregunta para ustedes, ¿qué debe suceder cuando lleguemos al tiempo de este temporizador? ¿Qué debe suceder en este estado? ¿Qué va a suceder? El pistón debe retraerse y en este momento la válvula que llenaba también debería apagarse. No la estamos describiendo, recuerden, pero digamos que al subir el pistón entendemos que ya se cerró el trabajo de esta válvula. ¿Qué va a pasar con nuestra banda? Tiene que volver a activarse. Y ahora estamos listos, muy bien, pistón abajo, banda se activa, así que aquí nosotros podríamos hacer esto. Podríamos regresar aquí a nuestro estado 1 y vuelve a iniciar la banda. Pero hasta aquí solo hemos resuelto la primera parte de este proceso. Es decir, ya nuestra botella pasó del sensor 1. Y aquí va, ahora va llena. Muy bien, pero ¿qué se espera? Estamos aquí otra vez en el estado 1. Aquí estamos. Pero ahora, ¿qué debe suceder? Bueno, que nuestra botella siga avanzando. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Va a llegar a dónde? ¿Me pueden decir ustedes a dónde va a llegar? Debe llegar al sensor 2. Así que nuestro pistón 1, perdón, si es cierto, alguien comentó, ¿no era menos? Sí, por error escribí un más. Era menos. Buen comentario. Gracias por ahí. No sé quién fue el que nos comentó. Edison, es correcto. Buen observador. Sí, aquí era menos. Lo hice más, luego menos. Ahora sí, llegamos a la posición del sensor 2. Aquí está nuestra botella. Esta botella ya está llena. ¿De acuerdo? ¿Y qué va a suceder ahora? Vamos a crear aquí otro cambio, ¿sí? ¿Cuál es el otro cambio que puede suceder? Voy a crear aquí una divergencia y en esta divergencia hay otra transición. Se activa el sensor 2 y el sensor 2 nos va a dar paso a un nuevo estado. Este estado lo vamos a llamar el estado 4. ¿Qué debe suceder en ese estado 4? Se detiene la banda, dice Luis. Muy bien, así que eso se escribe como B menos. ¿Qué más sucede? Ya se detuvo la banda. ¿Con eso basta? ¿Qué más debe suceder? Tapar la botella, dice Javier. Muy bien, y lo vamos a hacer solamente accionando el pistón 2. Así que vamos a escribir que el pistón 2 se vuelve más. Ahora, ¿será necesario que simplemente baje o necesitamos esperar un tiempo? Planteamos que hay un segundo timer. No se nos definió el tiempo, pero hay un segundo timer que debe activarse. Así que tenemos un timer 2 que va a comenzar a operar durante ese momento. ¿Y ahora qué va a suceder? Llegamos a una nueva transición. Cuando el timer 2 llegue a su tiempo límite, ya colocó la tapa, ¿ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, tenemos un estado 5 y díganme ustedes las acciones. Muy bien, dice, el pistón 2 menos, se retrae, es correcto, y la banda más, es decir, vuelve a arrancar nuestra banda. Aquí va a estar, banda se vuelve más, pistón 2 se vuelve menos. ¿Estamos listos para regresar al inicio? ¿De acuerdo? Ahora, muchas veces hace falta definir una transición y se me olvidó escribirla hace un momento. ¿Con qué transición regresarías al estado 1? La transición más simple sería que el sensor 1 se vuelva menos. Y aquí, que el sensor 2 también se vuelva menos. ¿Qué significa que mi sensor 2 se vuelva un negado o un 0? Significa que ya no está detectando
la presencia de la botella. ¿Por qué? Porque ya se activó la banda, ya no está aquí, ahora va por aquí, por la mitad. Así que otra vez regresamos al inicio. Cuando lleguemos a dónde, ¿qué tenemos acá? Va a seguir avanzando nuestra botella y tenemos que llegar al sensor 3. No sé si lo observaron en la animación, en el video, pero cuando llegamos al sensor 3, no se detiene la banda. Esto es para que, sin importar cuántas cajas lleguen o cuántas cajas vengan, haga el cambio de posición. Ya no hay que llenar, ya no hay que colocar una tapa. En realidad no le importa en ese momento al proceso que se tome mucho tiempo, que detenga la banda para hacer eso. Dice Javier, hay que sacar la botella del proceso. Voy a pedir que me ayuden a mostrarles cómo es esa última parte. ¿Sí? Voy a colocar aquí tres elementos y voy a pedir que la cámara me acompañe a este lado. Y solamente queremos que observemos, prestemos nuestra atención allá, en el último pistón. En este observen que no detengo la banda. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, la sacó de mal, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer es simplemente sacarlas. No necesito detener la banda porque simplemente va a ser una acción rápida, ¿de acuerdo? Ahora, aquí algo que es importante y por lo que como que no las movió de la manera correcta, es que este sensor tiene una distancia a la que puede medir y esa distancia se calibra, ¿sí? Tiene una resistencia variable y yo con un desarmador yo puedo ajustarla y puedo medir a qué distancia debe de estar el objeto para que sea detectado. ¿De acuerdo? Así que esa sí hay que ajustarla bien para que cuando llegue la caja en el lugar exacto, sí la pueda desplazar. Vamos por el tercer caso y recuerden que aquí ya no hay un factor tiempo. Ya no cabe aquí, ¿verdad? Así que lo voy a hacer de este lado. Pero ustedes recuerden que aquí continuamos con la tercera línea de nuestra divergencia. Muy bien, así que yo voy a tener aquí mi sensor 3. Mi sensor 3 me va a dar paso, ¿sí?, a un estado. ¿Qué estado es? 4, 5, estado 6. Y en el estado 6, ¿qué debo hacer? Debo de activar nuestro pistón 3. Muy bien, ya no voy a apagar la banda transportadora. Observaron que ya no la apago, solamente estoy desplazando. Así que, ¿qué va a suceder? Pues voy a dejar de detectar nuestro sensor 3. Así que cuando sensor 3 sea menos, o sea, un 0, o esté negado, entonces llegamos a un estado 7. Y en ese estado 7, ¿qué debe suceder? Debe volver a activarse mi banda. Después de este estado 7, yo puedo regresar al inicio, ¿de acuerdo? Así que ya tenemos nuestros tres posibles caminos. ¿Sí? Puede ser que yo encienda el sistema y esté cerca del segundo sensor, cerca del tercer sensor, y de igual manera va a funcionar. Muy bien. Y finalmente, ahora lo que toca es describir todo este diagrama Graph-Z en ecuaciones. Muy bien. Así que vamos a continuar. En el paso 3 tenemos que describir este comportamiento mediante ecuaciones.